Oh, muy buenas noches a todas y todos quienes ven este programa llamado Tertulias de Cine con Nitan Spoiler, enmarcado en el proyecto Al Cine con Nitan Spoiler. Mi nombre es David y bueno, como la semana anterior me encuentro acompañado con mis amigos que están acá. Por favor, Don Perillas, muchas gracias. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Mejor Muy que bien, antes. muy bien. Mejor que la semana pasada. Sí, Bueno. estaba mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno que... Bueno, estamos terminando hace un par de minutos la proyección de las películas de las cuales conversaremos en el día de hoy. Así que voy a partir presentando aquí a mis queridos compañeros y compañeras. Voy a partir esta vez por este otro lugar, ¿eh? Que él es la estrella del programa. Futuro rey de Caldera. Alcalde emérito Harry Potter, don Ariel Torres. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo le va? Mi amigo personal David. Sí, pues aquí estamos, una nueva jornada de Nitan Spoiler. Un poco ansioso, la verdad. Estoy un poco ansioso. Quiero saludar a la gente que está atrás cámara, que también es parte fundamental. Aplauso para la persona sí, que... bajante, ¿no es cierto? Y nada, pues, esperar que sea de completo agrado esta conversación. La temática es bien diferente, ¿no? Si bien es cierto, podemos ver algún hilo conductor, pero hay algunas cosas que difieren. Así que esperemos que esto sea de completo agrado con mis amigos y amigas. Así que nada, démosle con todo nomás. Y bueno, y continúo con la señorita Ale Monroy, gestora cultural, trabajadora social, mujer que viaja, mujer que hace arte. ¿Cómo estamos, Ale? Estoy súper bien. Estoy como contenta porque hace menos frío que el conversatorio anterior. Así que eso es un punto bastante importante. Y bueno, ansiosa también a que empecemos también a conversar sobre este nuevo tema que nos toca el día de hoy. Y contenta, eso. Bueno, y dejando para el final, no por eso menos importante, él es el psicólogo más exitoso que hay en la comuna. Doctoralia.cl lo avala. Así que los dejo con don Juan Riveros. ¿Cómo estamos, Juan? Muchas gracias, David. Haciendo la publicidad. Sí. Pero todo muy bien, muy bien. Comparto esa ansiedad antes del hablar, antes del abismo. Me gusta. Muchas gracias. Y bueno, contarles también de que, bueno, como mencionamos en un inicio, este es el segundo conversatorio que está en el proyecto Al Cine con Nitan Spoiler, proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del año 2023 y que financia el Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Atacama. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy es hablar de algo que está muy en boga y que tratamos de, en la proyección de las películas del día de hoy, tocar distintas aristas de todo lo que tiene que ver con género. Así que para eso, para informarles también de los registros audiovisuales que los pueden encontrar en la Cineteca de la Universidad de Chile y algunos de ellos también en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos también de nuestro querido país. Vamos a comenzar revisando la cápsula informativa sobre Niña No, Niña Menos en la voz de Alejandra González. Así que escuchemos esta cápsula. Niña No, Niño Menos es un cortometraje de cine dirigido por Catalina Morabarria y Mabel Arcos para el taller online Conectabac, guiado por Pablo Marc. Niña No, Niño Menos es una consigna que se utiliza en el contexto de igualdad de género y lucha contra la discriminación. La idea detrás de esta consigna es promover la equidad de género desde edad temprana, fomentando la igualdad de oportunidades y el respeto hacia otras personas, independiente de su género y orientación sexual. Los crudos relatos sobre las vivencias de discriminación de las personas que viven dentro de las disidencias sexuales, especialmente en el periodo histórico de cambios sociales, nos permite observar los desafíos que tenemos como sociedad.
Te invitamos a ver en este sitio el resto de las cápsulas y programas del proyecto Al Cine con Ni Tan Spoiler, proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 2023 del Gobierno de Chile y Consejo Regional de Atacama. Volvemos al programa y después de escuchar la cápsula me gustaría preguntarle aquí a mis amigos panelistas ¿qué impresiones les dio este corto? En términos generales. Bueno, en términos generales, voy a tratar de asociarlo un poco al conversatorio anterior. Como desde la perspectiva artística, ambos son como barrocos, ¿cierto? Muestran una realidad psicológica, una cultura, la economía, ¿cierto?, del país, la salud. Toca como distintos temas, como decía Ariel al comienzo, pero de una forma quizás diferente, y esa diferencia tiene más que ver con más contingente, ¿cierto? Es como más contingente. Quizás no es tan contingente como la pena de muerte, no está tan en boga como el tema anterior, pero este sí está relacionado con algo que ya más contingente, que es como los derechos de la mujer, a la salud y a un montón de cosas más. Así que me parece que dentro de ese ámbito lo vamos a desenvolver. Yo sí voy a tratar de irme por otros lados, pero como siempre. Pero me parece bien. Como términos generales, creo que es un corto que igual me sorprendió en relación a cómo abordan la temática de género, en relación a esto de la propuesta de no tener una identidad impuesta. Eso me provocó a mí y me transmitió la pieza audiovisual. En relación también, porque mencionaba muchos prejuicios o juicios sociales, culturales, que tienen que ver también cómo se va construyendo el género. Así que me quedo con eso, con el tema de la propuesta de no generar una identidad impuesta. Bueno, y a mí la verdad, comparto con Alejandra y Juan. Creo yo que es una temática absolutamente coyuntural para los tiempos que corren hoy en día. Las diversidades sexuales han irrumpido, ¿no es cierto? Si bien es cierto, esto no es algo de la historia reciente, se viene hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Desde ahí sale citado, ¿no es cierto?, Harvey Milk, ¿no es cierto?, que fue el primer alcalde, ¿no es cierto?, en ocupar un puesto político desde la identidad sexual, posicionándolo, ¿no es cierto?, como discurso político, ¿no?, sin ocultarlo, sino todo lo contrario. Desde ahí se reivindicaba, y yo creo que en ese sentido muestra y retrata la mirada de la niñez respecto a esto. Muchas veces este mismo fenómeno está analizado y abordado desde el adultocentrismo, ¿no?, que como también lo abordamos la vez pasada, ¿no?, que generalmente entendemos la vida desde ese enfoque. Y en este sentido yo creo que una de las particularidades, una de los elementos positivos que tiene de cómo de pronto la niñez y la adolescencia observan este fenómeno, cómo lo viven, ¿no es cierto? Y el tema identitario, como dice Alejandra, también está muy presente, ¿no es cierto? Esta imposición identitaria, esta construcción cultural que es absolutamente impuesta, en donde siempre veíamos como un elemento binario, ¿no? Hombre-mujer. Y la heterosexualidad, ¿no es cierto?, la heteronorma. Bueno, no quiero seguir spoileando, pero claro, es algo que está absolutamente explícito, presente y sumamente necesario de abordar. Yo creo que, así con esto termino, David, pero yo me acuerdo que, bueno, mi hermana es apoderada, ¿no?, de una niña de 15 años, y alguna vez fue a una reunión de apoderados y apoderadas, y la profesora habló de la infinidad de diversidades sexuales que hoy en día se plantean, y ella me decía que lo más cercano que ella podía haber escuchado era la heterocurioso, que era como pero había una infinidad de matices, de expresiones y de identidad sexual que han irrumpido hoy en día con mucha fuerza. Ya eso hay que tenerle atención, hay que ponerle ojo, y desde ahí yo creo que es un corto que es absolutamente necesario de abordar. Y de hecho,
la elección de este corto tiene que ver con un poco cómo se contrasta con la historicidad de la apertura, de cómo uno habla sobre género y sobre los temas que están candentes sobre lo mismo. Porque hoy por hoy nos estamos cuestionando sobre las identidades. Pero hay temas que se han mantenido en arrastre, que tiene que ver con el dominio del cuerpo, con qué hago, qué puedo hacer o qué no puedo hacer con mi cuerpo. Y en eso también está un poco enmarcado la segunda pieza, que es un mediometraje llamado Aborto, del cual vamos a revisar ahora la cápsula informativa y de ahí tenemos impresiones generales y de ahí nos lanzamos a la conversación que nos convoca. Así que, don Perillas, póngale play. La película Aborto fue desarrollada por el destacado cineasta nacional Pedro Chaskel y es considerada una de las películas bisagras del nuevo cine chileno. Fue producida por Cine Experimental de la Universidad de Chile y su Facultad de Medicina, junto a la Comisión Nacional de Protección de la Familia. En el elenco destaca la actuación de los actores Sara Ástica y Rubén Ubeira y está ambientada en un Santiago antiguo, frío y empobrecido de los años 60, donde las precarias condiciones y la falta de educación ponen en jaque a las familias que ya tenían numerosos hijos y escasos recursos para alimentarlos. La trama de esta película se abre con la potente y genuina pregunta de la protagonista: ¿cuántas mujeres habrán pasado por lo mismo que pasé yo? Este documental dramatizado relata las nuevas políticas de planificación familiar para la población de escasos recursos de los años 60, donde la protagonista encarna una mujer que tras una difícil decisión recurre a una atención clandestina para provocarse un aborto. Ya con un estado de salud agravado, debe solicitar una ambulancia para acudir a la urgencia del Hospital de Santiago. Allí el personal médico le salva la vida y recibe información sobre el uso de anticonceptivos. El aborto fue definido como un delito en el Código Penal en 1874. Sin embargo, en 1931 se establecieron excepciones con fines terapéuticos en el Código Sanitario. Dicha excepción se mantuvo hasta 1989, cuando la dictadura militar penalizó nuevamente todo tipo de finalización voluntaria del embarazo. Hoy en Chile está permitido el aborto solo para salvar la vida de la madre, inviabilidad del feto o por violación. Te invitamos a ver esta película a través de la Cineteca de la Universidad de Chile y también te invitamos a ver en este sitio el resto de las cápsulas y programas del proyecto Al Cine con Ni Tan Spoiler, proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023 del Gobierno de Chile y Consejo Regional de Atacama. Hemos vuelto después de escuchar hoy la cápsula buena. ¿Quién la habrá hecho? Chiquillos, impresiones de Aborto. Bueno, voy a empezar yo esta vez. Por supuesto. Mira, ¿sabes qué? Encuentro muy interesante esta propuesta cuando se narra en primera persona. Igual como fue el Chacal de Nahuel Toro, que hicimos el primer conversatorio, es algo que actualmente quizás en el cine no se ocupa, o no, yo no lo he visto así como tan presente. Me gusta ese elemento del narrar, como que para mí genera una sensación más de cercanía a lo que se está viendo, como una conexión, lo hace más cercano. Me gusta esto de cómo retrata la realidad y cómo queda de manifiesto, quizás sin también tanto detalle, el contexto tanto social que vivía la protagonista y también la problemática que estaba vivenciando, que también está completamente relacionado también con el contexto social en el que vive. Creo que está muy bien graficada dentro de la pieza audiovisual. Sí, yo, bueno, antes de entrar en materia, siempre yo quería señalar que
que para mí es un poco como complejo hablar del aborto siendo hombre, ¿no? Yo creo que es una temática fundamentalmente femenina. Es como cuando uno ve en la tele hablando a diputados y senadores del aborto cuando son hombres. Y pues bien, pero de todas maneras uno tiene una opinión respecto al tema. Lo que tiene que ver con la película me rememoró mucho la estética de los 60, ¿no es cierto? El cité, el denominado cité, que es como una expresión arquitectónica muy característica de esos años, ¿no es cierto? Donde se habitaban, ¿no es cierto?, muchas familias, se generaba una vida comunitaria bastante importante. De hecho, ahí también salían las escenas de infancia, ¿no es cierto?, jugando, ¿no? Que algo que hoy en día no se ve tanto, ¿no? Más que nada niños con celulares, que yo siempre he dicho que la tecnología ha matado el ring raja, ha matado el luche, ha matado la pinta, ¿no? Pero con la temática en sí, evidentemente busca retratar no una temática, yo creo que una problemática de lo que tiene que ver con el aborto en las mujeres, que como salía en la cápsula que nos entregaba Alejandra, en términos legislativos ha sido un serpenteo, ¿no? Ha sido un serpenteo respecto a lo que tiene que ver con el aborto en Chile. En otros países bien sabemos, por ejemplo Estados Unidos, existen estados donde sí se puede abortar la mujer, existen otros estados donde no se puede abortar. Es como existen diferencias respecto al territorio donde se está habitando. Y claro, yo creo que hoy en día, con todo lo que tiene que ver con este cambio constitucional, yo creo que es muy pertinente abordar insisto, esta problemática respecto al aborto en Chile, la cual bien sabemos que esto tiene un componente de clase, ¿no? Perdón la Santiago referencia, pero si una mujer, ¿no es cierto?, que vive en Las Condes, Vitacura, ¿no es cierto?, las comunas más pudientes, probablemente ellas no van a tener las posibilidades de abortar, ¿no? Sin mayores complicaciones. No obstante, cuando una mujer pobre en Chile, una mujer con la vulneración bastante acentuada, las complicaciones respecto al aborto se triplican, ¿no? Razón por lo cual, cuando hablamos del aborto, tenemos que señalarlo desde ahí, ¿no? Como esta problemática que es de clase y la cual repercute fuertemente en mujeres de escasos recursos. Eso. Bueno, a ver, sí, comparto que es difícil meterse en temas de aborto, pero no sé si creo que también es como parte de una creencia también que hay que empezar a como cuestionar, ¿cierto? Como que alguna opinión tenemos que tener lo masculino, no necesariamente el hombre, sino lo masculino en relación como al aborto o como cualquier tema contingente. Creo que de alguna forma hablar de género o de sexualidad es complejo, porque claro, como decía en un principio, depende mucho de la contingencia y, como decía Ariel, un poco ahí de la cultura y de lo sociocultural, lo económico, incluso el acceso, el mercado y el que sea legal, ¿cierto? Pero hay una forma también de poder abrir el tema, quizás abarcarlo de una instancia, como salía la primera cápsula de que esto inicia a edad temprana, de la infancia, después de adolescencia. Para mí es importante esas dos etapas, pero también hay una idea, sobre todo, que es la idea de lo que está previo a la infancia, que es como un poquito lo que tocaba en el conversatorio anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo, ¿cierto? En que digo que el deseo nunca es de uno, sino que es de otros, ¿ya? ¿Por qué tocó ese tema? Porque en el fondo, antes que haya un niño o niña, hay dos, y es ahí donde se juega algo. Creo que en ese conjunto, en ese grupo, también ocurren cosas. Y creo que de alguna forma, quizás en los discursos del lenguaje sobre el género o por ahí también sobre la sexualidad, no se meten tanto en temas de relaciones, por ejemplo, heteronormadas, relaciones de distintos tipos, sino que apuntan a que éstas puedan definirse en.
siento que eso es importante. Siempre es bueno definirse en, pero lo que está previo a la definición también es bueno saber. ¿Y qué es lo que está antes de la definición de sexualidad y de género? Es la sexuación. La sexuación es básicamente cómo ha irrumpido, ¿cierto?, el patriarcado, por así decirlo, en las relaciones humanas, tanto en la relación de sujeto como en la relación de parejas, la relación de padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, hija, y ahí hay ciertas dinámicas, ciertos vínculos que hasta el día de hoy yo encuentro que si bien se abordan, como son tan en lo singular, se vive mucho en lo personal. Y creo que abrir el espacio hacia una sexuación, que no es la búsqueda de definir, sino que abrir la conversación en un algo más perdido, imposible, porque de hecho, si de algo se sujetan ambos modelos, enfoque, teoría, lo que sea, es que hay una pérdida de algo. Tanto la sexualidad desde lo biológico como el género reclaman algo. O sea, lo biológico reclama la reproducción, ¿cierto? La reproducción apelando a lo natural. El género reclama y aporta el derecho a lo que ha perdido la mujer a nivel histórico. Entonces, ¿cuál es el componente de la sexuación acá? Es quizás la unión, ¿cierto?, de asociar los temas contingentes a aquello que no se ha podido hablar o que no nos atrevemos a hablar. A todo aquello que sentimos que por norma o por reglas nos han impuesto. Tomando el guante de lo que se habla y no se habla, pensando en el aborto, recién aparece en el aparataje legal, como en el 1800, 1875, si no me falla la memoria. Y aparece derechamente como un crimen. O sea, la primera entrada que tiene la palabra, el término y la acción de interrupción de embarazo es desde esto es un crimen. Y se mantiene más o menos oscilante respecto a qué es permitido dentro de este crimen y qué no es crimen, ¿ya? Pero siento que es una práctica sumamente habitual, que es tabú hablar de ella, pero se ha dado siempre. Hay lugares donde le llaman apendicitis. Entonces, pareciera ser de que uno de los componentes que tenemos respecto a temas relacionados con el sexo, con el género, es a manifestarlos, pero no manifestarlos. Es como esta dualidad. No sé si les pasa eso un poco cuando uno reflexiona con esto, igual con el tema de las identidades. O sea, hablemos de que un niño o una niña pueda sentirse distinto del género del sexo biológico del cual nace y del género atribuido a ello, ¿cierto? Está ahí, ha pasado, sigue pasando. Y pareciera que hablamos de otras cosas. Como Ariel mencionaba recién, estamos a puertas de que se tenga que votar nuevamente en un proceso constitucional que concebimos como sujetos de derecho. Y pareciera ser de que sujetos de derecho en esta nueva constitución son los no natos y no los niños que están ahí corriendo en las calles y que están aquí viendo este programa también. No sé, ¿qué les pasa con esto de este como doble discurso, esta doble relación que existe entre lo que hablamos de género y lo que está en palestra, lo que está en boca a boca y lo que pasa realmente en la sociedad? Bueno, el género es una construcción y es una construcción que se desarrolla dentro de un contexto social, de un contexto cultural y de un contexto relacional, cómo nos relacionamos las personas diariamente. Y en esa relacionalidad, cómo nos educamos, cómo nos educan
en nuestras escuelas, cómo nos educa la familia, y desde ahí se va construyendo lo que es género y cómo se va quizás naturalizando ciertas prácticas o ciertos pensamientos o reflexiones en relación a lo que nos constituye o nos constituimos como hombre o mujer, o la diversidad sexual o de género que hay actualmente. Entonces, claro, el género también va transformándose y va variando en relación a los contextos en los que vivimos, porque quizá muchas formas de ver algunas situaciones no son iguales dentro de ciertas culturas, como no sé, por la cultura occidental no ve las mismas, no visualiza la vida de la misma forma que la ve la cultura oriental, o incluso acá en Chile también el mundo rural también percibe la vida muy diferente al mundo urbano. Entonces, desde ahí también se va construyendo, y también el mundo quizás político predominante ve la vida y ve las necesidades y la realidad de la sociedad muy diferente a la clase obrera, por ejemplo. No logran conectar con las necesidades, por ejemplo, de la clase obrera, donde están hombres, mujeres, diversidad sexuales. Entonces, desde ahí yo creo que también está lo que se dice, lo que no se dice, y lo que se hace y lo que no se hace. Ahora, por ejemplo, en este caso específico que tiene que ver con el tema del aborto, tomando la voz como la única mujer que hay aquí en este panel, puedo decir también de que considero, y también varios autores lo dicen en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la psicología y en el ámbito de la medicina, que nosotros estamos como sociedad en un contexto de salud. Hay un modelo hegemónico de salud que está muy enfocado a lo biomédico. Por una parte, que se ha olvidado de que también la salud tiene que ver mucho con los contextos socioculturales también. Y dentro de esos contextos socioculturales, lo que es la clase, lo que es el trabajo, lo que es la edad. Y también dentro de este mismo modelo hegemónico está muy predominante también la mirada patriarcal y la mirada masculina de lo que es salud, y de cómo se ve al ser humano con una mirada masculina, en desmedro de lo que puede ser o lo que necesita también una mujer, como que se hegemoniza de cierta manera el cuerpo. Y, por ejemplo, dentro de la salud, con esta mirada masculina y esta mirada patriarcal, se ejerce y se cuestiona sobre el cuerpo de las mujeres, sin tener la mujer una opinión que sea validada, como por ejemplo, cuál es la forma que quiere parir, o si puede parir o no puede parir. Y bajo este contexto la mujer queda subordinada, bajo la mirada masculina, en el ámbito de la salud. Y ahí también influye lo que hablaba del tema de la clase social, la etnia, la edad, la opción sexual, e incluso la institucionalidad también en ocasiones priva del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, y también, por ejemplo, no sé, a los adolescentes actualmente. Porque los adolescentes, por ejemplo, que están en un ciclo vital y en una condición legal, no pueden acceder, por ejemplo, a educación sexual, a prestaciones. Pensemos en una mujer adolescente embarazada. Quizás no pudo acceder a educación sexual porque no tenía la edad legal, o no pudo acceder a las prestaciones con plena libertad y elección plena, si bien quizás ahora hay más... como también hay más prestaciones y hay más ejercicio de la libertad quizás que hace algunos años atrás, pero tampoco tienen el ejercicio pleno de la libertad.
Y eso se ve mucho en desmedro en la mujer, en la época que vimos ahora aborto, en la época de los 60, donde la mujer también estaba condicionada a pedir opiniones, a lo que podía decir la sociedad, a pedirle permiso al esposo, o qué es lo que podía decir el esposo. Tampoco tenía un ejercicio pleno de su libertad, de decidir lo que ella podía hacer o lo que no podía hacer, tomando en consideración también el contexto social, que también influía mucho la educación en relación a cómo funciona mi cuerpo, cómo pueden influir en mí o no la ciencia. Se veía mucho eso también en la película que vimos. Se veía mucho eso. Hay un punto, disculpale, hay un punto en la película cuando ella habla y dice que ella sí desea tener el niño. De hecho, sí lo deseaba. Los factores que ponían en jaque ahí no eran el deseo. No era el deseo de ella con respecto a esto de si vive un hijo o no vive. ¿Me entiendes? Como que creo que, por eso decía que quizás lo que está antes de todos los discursos está ese mismo deseo. ¿Me entienden? Porque de alguna forma quizás lo que no quería era... O sea, el miedo que tenía la chica era no poder alimentarlo, por así decirlo, o que se transformara en un chacal de Nahuel Toro después, ¿cierto? Y creo que ahí hay un tema también importante. No sé si lo ven también. Sí, es que no es si se quiere, si es si se puede. Exacto, y ese si se puede, yo creo que es una imposibilidad. Es justo lo que estoy tocando hace un rato. ¿Por qué tenemos que sentir una imposibilidad cuando hay un deseo? De lo que sea, ¿entendés? Creo que ahí hay algo bueno. Sí, yo me gustaría referir también un poco al tema, siguiendo un poco el hilo de la conversación, respecto a lo que tú planteas, David, sobre estos silencios que muchas veces existen respecto a ciertas temáticas. Hoy en día, 2023, por ejemplo, existen colegios donde no se aborda la educación sexual a lo mejor como sí existen otras instituciones educativas, ¿no? Donde existen colegios con una marcada orientación católica, ¿no? La democracia cristiana ha estado históricamente en contra de la pastilla anticonceptiva en su momento, la venta de condones por mucho tiempo era monopolizado, por ejemplo, por las farmacias, ¿no es cierto? El condón siempre fue vendido, ahora uno puede ver condones prácticamente en muchos sectores, en muchos centros comerciales uno puede comprar. Insisto, la democracia cristiana siempre ha sido enemiga, ¿no es cierto?, de la educación sexual, de las pastillas anticonceptivas, para qué hablar del aborto, y también eso se traduce en que hay muchas instituciones católicas, fundamentalmente, en que la política de la educación sexual tiene que ver con la abstinencia, ¿no? El no ejercer ese placer. El método más seguro, claro. Entonces, y eso estamos hablando del 2023 y claro, como dice Alejandra, también es verdad. O sea, también podemos ver una regularidad en otro tipo de sentido, ¿no es cierto? Que a lo mejor eso uno piensa que no es tan común y a lo mejor uno se da cuenta que, claro, hay hartas instituciones que en cierta medida están censurando ese conocimiento, esa labor pedagógica que tiene que tener una escuela. Y eso también emana fundamentalmente de la Iglesia Católica, o sea, quienes han obstaculizado estos procesos son fundamentalmente la Iglesia Católica. Entonces, bueno, es bastante complejo el tema, indudablemente, pero los saberes populares muchas veces son como bien estratégicos y el conocimiento, por ejemplo, para abortar, es un conocimiento que muchas mujeres lo han ido socializando, las redes de contacto. Hoy en día, con todo este tema de las plataformas virtuales, por ejemplo, existen muchas redes que te pueden asistir, ¿no es cierto? También existe mucho un acompañamiento también psicológico para poder lidiar con este proceso, porque es fuerte. Yo he estado presenciando abortos, ¿no es cierto?, de mujeres acompañando el proceso fundamentalmente y las compañeras tienen una carga emocional enorme, desde la censura, desde en una casa, ¿no es cierto?, cuando debería ser en un lugar médico, ¿no es cierto?, con la infraestructura idónea, con una asistencia psicológica, insisto, y ahí como que son las redes, como las amistades quienes tenemos que confluir ahí a contener un poco el proceso y insisto también, tiene que ver con el conocimiento popular que se va heredando de generación en generación.
que estamos en presencia de también cómo la mujer tiene que decir sobre respecto a su cuerpo, ¿no? Entonces es muy complejo, y también comparto lo que dice Alejandra con el modelo biomédico, ¿no? Que está absolutamente presente. Nosotros nos acordamos de nuestra salud básicamente cuando nos sentimos enfermos, ¿no? Acá en Caldera estamos enfermos y tenemos que ir al CESFAM, y ahí recién nos cortamos de la salud, o pedimos ahora al doctor Poblete, y ahí recién nos cortamos la salud, ¿ah? Pero la salud está presente a lo largo de todas nuestras vidas. De hecho, los determinantes sociales de la salud así también lo señalan, que la salud se ve determinada hasta incluso por los factores constitucionales, ¿ah? Que tanto hablamos, ¿no? Que la salud está implícita en los aspectos culturales, ecológicos, geográficos, climatológicos, demográficos. O sea, es un sinfín de variables que van configurando nuestra salud, y obviamente que lo que tiene que ver con el fenómeno del aborto está absolutamente presente también. A mí me gustaría aportar en relación a lo que dice de Ariel, en que están presentes estos conocimientos populares sobre el aborto, y sí, pues están presentes. Y actualmente también se están de cierta manera manifestando en el cotidiano, y hay redes de apoyo. Sin embargo, considero que aún así la mujer sigue estando en riesgo. Sigue estando en riesgo su salud, porque así como Ariel, también tuve la oportunidad de acompañar a una mujer que estaba en un proceso de aborto, y es un proceso muy complejo. Es muy complejo porque está el riesgo ahí inminente de que esa persona puede sufrir una septicemia, está en riesgo su salud en ese momento, y todo eso influye en el contexto y en el ámbito psicológico de el ya haber realizado un aborto. Yo he escuchado muchas veces muchas opiniones sobre el tema del aborto que quizás se hacen muy al voleo y no en la profundidad respecto de que cuando una mujer aborta, no es un proceso fácil, no es un proceso de que la mujer abortó y ya así como que no hubiera pasado. Y Juan lo puede profundizar, en su psiquis hay algo ahí que influye muy profundamente, y que pueden pasar muchos años, y que también va a estar ahí también esa influencia de lo que provoca el acto de abortar. No es que las mujeres aboguemos por el aborto y que estando aprobada la ley de aborto, todas las mujeres vamos a salir a abortar y vamos a ir todas a abortar en masa, y cada vez que tengamos el riesgo vamos a ir a abortar todas juntas y vamos a hacerlo en libertad y sin ninguna reflexión. Si lo gratuito fuese así como... Claro, como si fuera llegar, como este dicho, ir, llevar y nos vamos y todo, así como todo, como que fuera todo una fiesta. No lo es. De hecho, hay búsquenlo, está en YouTube, es un chiste, un sketch que hace Malena Pichot, comediante argentina. Muy buena por lo demás. Y el chiste está en que sucede justo cuando en Argentina aprueban el aborto a todo propósito. Y hay una revolución gigantesca femenina, y todas las mujeres corriendo a los consultorios, a las clínicas a abortar. Y están dando la noticia, y se para la presentadora y dice: ¿qué te pasa? Quiero ir a abortar. ¿Por qué? Porque puedo. Y claro, pues, estar ahí la sátira de... Oye, el aborto, muy de la mano como lo que decía la Ale, no es algo que sea per se grato. Claro, eso es una creencia muy errónea, que hay una creencia, y que también está básicamente también implantada por la forma masculina quizás de verlo. Claro, es que patriarcado, creo, más que masculino, porque sí. Creo que ahí la lógica es que representar la creencia de que el aborto es un instrumento de... ¿Cachai? Y ante eso... claro que ahí van a haber instituciones que se aprovechen a favor o en contra de eso. ¿Entendés? Es como, está ahí. O sea, antes, lo triste de eso es que, como decía un poco la Ale, no me meto mucho ya en salud mental, cae más lejos más de eso, pero el aborto en salud mental es un riesgo vital, ¿cierto? Y yo me pregunto así como de todas esas capacitaciones que uno va de ideación suicida, de prevención de suicidio, ¿alguna vez se ha tocado el aborto ahí? No hablamos ni de la muerte, sí, hasta el suicidio no hablamos ni de la muerte, y vamos a hablar del aborto. Es fundamental, porque más allá que la interpretación de cada mujer sea distinto,
O sea, marca, es un evento vital. Si es negativo o positivo, ya creo que desde mi punto de vista eso ya depende de cada sujeto o sujeta. ¿Ya? En ese entonces uno puede decir, entonces si es un evento vital, vamos que eso tiene que ser observado, mirado, analizado. Y me voy un poco a lo que decía un poco también Ariel, con lo que ya sabíamos sobre el patriarcado y las representaciones institucionales del patriarcado. ¿Ya? Siento que de alguna forma, como estas instituciones están tan ahí, ¿cierto? Como ya cada vez retirándose más y cediendo quizás un poco más, al menos en partes donde ya no pueden ubicarse, que es como en el internet, ya no están a la altura de poder llegar a posicionarse de una forma tan hegemónica como diría Ariel ante eso. Pero sí hubo una forma de decir de que ciertos significantes estaban construidos a partir de estas instituciones. ¿Ya? ¿Qué pasa hoy en día? Que al retirarse esas instituciones, un poco más, pasan cosas con el cuerpo, pasan cosas con el lenguaje, lo social, lo cultural, pero también plantean ciertos conflictos previos, ¿ya? Conflictos previos que vendría a ser lo mismo que decía la Ale, el creer que las cosas son un instrumento de, porque ser instrumento de es de no caer en el patriarcado. Mira, es re difícil poder entenderlo de alguna forma así porque cada cosa es singular, pero se me ocurre un ejemplo, ¿ya? En donde como uno puede regresar siempre a algo previo que no tiene que ver con el otro, ¿ya? Ya dos personas se juntan, su primera cita, están saliendo por primera vez, ¿cierto? Y bueno, llega, vamos a poner lo más heterogenómico, un hombre y una mujer, ¿cierto? Y primera cita, el tipo llega con un regalo, ¿ya? Llega con un regalo, bueno, se lo presenta a la chica, ¿cierto? Y la chica feliz, ¿cierto? Feliz, que gracias por el regalo que me hiciste, por ese obsequio tan hermoso, ¿cierto? Y ya empezamos aquí el juego de las creencias y de los significantes, de lo que entendemos como las primeras citas, y ahí empieza en juego ya algo previo. Ni siquiera están pensando esos dos en tener una guagua. Pero algo se juega importante ahí. Sigo con la historia. Ya le pasa el regalo, ¿cierto? La chica se emociona, todo. Y este hombre viene y dice, bueno, qué rico, bueno, es que así soy yo. Yo hago ese tipo de cosas. Jodido. Porque no necesariamente lo estaba haciendo por regalarle algo a esa otra, sino que estaba revalidando su posición del yo, ¿cierto? En el que mis creencias me dicen de que tengo que no solamente llegar con un regalo, sino que, por ejemplo, ser el que provee de dinero para pagar la primera. Ya, si esto lo ponemos como un ejemplo así muy superficial, se juega algo ya ahí previo y lo que va configurando todo lo que viene después. O sea, hay una deconstrucción, sí, en el lenguaje, pero también hay una deconstrucción en lo que no hemos podido nombrar, en los significantes que asumimos como establecidos. Sí, yo creo que lo que pasa en el segundo material audiovisual, que es el aborto, es bien interesante porque como tiene la mirada biomédica, en ningún momento está haciendo prejuicio de que la protagonista haya abortado. Y creo que ese es uno de los puntos fundamentales para que el material sea exitoso. Cada uno lo puede ver un poco antiguo, porque claro, habla de la época, claramente. Pero claro, está desprovisto totalmente de este sesgo que tenemos cuando hablamos de estos temas, ¿cierto? Y posteriormente está el ámbito de la salud. Y ahí quiero tomar un poco lo que decía la Ale en esto, que la salud tiene un componente muy desde el patriarcado, muy desde de la hegemonía masculina, ¿cierto? Cuando partió esto de vamos a cuidar a las señoras para que las señoras no tengan más hijos, oye, ¿no que es una pareja, una familia la que trae cría? Y de hecho hace la descripción, María tiene 4 niños, 3 vivos. Y empiezan a hacer todo como una descripción de que desde la identidad de ella como madre y que tiene
3 crías vivas y una cría muerta que es la que abortó por raspaje. Claro, abortó por raspaje. Y después, claro, le hacen la clínica a la señora, cuidemos a las señoras. Esto es 60, está 2020, 2023, 2021 por ahí, empezaban a masificarse la conversación sobre el anticonceptivo masculino. ¿Y qué fue lo que pasó cuando apareció el tema del anticonceptivo masculino? Peligro para los hombres, no lo ocupen. Muerte, cruz. Los hombres podemos hacernos la vasectomía. ¿Cuánto cuesta una vasectomía gratuita y calidad? No es gratuita, 300 lucas. Pero es más fácil que nosotros tomemos la decisión sobre cortar nuestros conductos deferentes, hacer todo lo que tenga que ver con el proceso de la vasectomía. Pero una mujer que quiere evitar eso, que quiere hacerse una ligadura de trompa, no puede, porque la cuestión es inmediatamente que usted es muy joven. Claro, eso pasa porque se juzga mucho a la mujer cuando quiere tomar una decisión sobre su cuerpo. Y en el ámbito de la salud pública, la salud privada, ocurre y todavía ocurre. Y no es muy diferente a lo que vimos en la película, de que también hay políticas públicas o políticas públicas de salud que van enfocadas a la mujer sobre el tema de la reproducción y que de cierta manera se saca un poco al hombre de esas políticas. Y pasa que cuando la mujer quiere tomar una decisión, cuando se quiere ligar las trompas, cuando quiere cortarse las trompas, cuando quiere, siempre tiene que estar supeditado a lo que le va a decir al médico. Si el médico decide o tiene el criterio o piensa que no tiene que hacerlo, la decisión de la mujer pasa a segundo plano y queda subordinada, como el de... Sí, y yo creo que en parte de donde yo creo que proviene, ¿no es cierto?, esta como mirada condenatoria respecto a este tipo de decisiones tiene que ver con una mirada fundamentalmente capitalista de entender la sexualidad como un elemento reproductivo, ¿ah? En donde, por eso que se avala tanto la heterosexualidad y no las relaciones homosexuales, pues. Evidentemente que la relación homosexual entre hombres y entre mujeres no va a tener una variable reproductiva, ¿no? Algo evidente. No ha sido entre hombre y una mujer. Entonces, yo creo que ese es el motor del por qué se avala tanto la heterosexualidad en parte, ¿no es cierto? Porque tiene una variable, porque se puede seguir procreando, ¿no? En cambio, cuando la homosexualidad no se puede seguir procreando, ¿no? Ahí se evidencia como ese acto de placer que tiene que ver con la relación sexual y que realmente yo desde que perdí mi virginidad hasta el día de hoy nunca he tenido relaciones sexuales con fines reproductivos, nunca en la vida. ¿Ah? Entonces por eso que es como es tan estúpido pensar que solamente entre un hombre y una mujer puede ser algo normal, porque eso tiene una variable reproductiva, entonces es algo estúpido, ¿no? Generalmente las personas cuando tienen relaciones sexuales no lo hacen con un sentido reproductivo, de hecho generalmente lo hacen por un fin del placer, para generar dopamina, ¿no? Entonces... Y es por eso también que existe esta lógica como tan condenatoria, ¿no? Del por qué una mujer tiene que decir respecto a su cuerpo. Yo conozco amigos que se han hecho la vasectomía y que también lo tienen sumamente censurado, su familia no sabe, por el enjuiciamiento que puede existir, de que ya no van a tener hijos, no van a tener hijas. O sea, también existe una mirada, obviamente que no tan condenatoria como hacia la mujer, ¿no? Pero también existe como un prejuicio y una interrogante respecto del por qué un hombre toma ese tipo de decisiones, ¿no? De no seguir perpetuando la familia, hasta cosas como tan absurdas como vamos a perder el apellido, hasta así esas cosas me han comentado a mí, que también están en boga, ¿no? También se instalan sobre la mesa y yo creo que indudablemente uno de los aspectos como determinantes respecto a esto, la relación sexual, tiene que ver con el capitalismo y esta lógica de reproducción, ¿no? Que también yo creo que está a la base de esta problemática. Claro. Los significantes dirían que todo se aborda desde lo natural biológico en términos reproductivos biológicos. ¿Está ahí? Miren, la verdad de las cosas es que no solamente nos reproducimos en tanto hijos, ¿ya? Cuando se juntan dos también se reproduce algo. El tema es que no necesariamente tiene que ser un niño o niña. Lo que une a dos sujetos, independientemente de lo que quieran ser como sujetos, es justamente el objeto de deseo de ambos.
Eso es una alteridad a los dos. O sea que ya hay tres. Hay una reproducción. El tema que eso que llamamos reproductivo, o al menos de como yo lo veo, no es tanto de los discursos, sino de aquello, insisto en esto, de que no alcanzamos a ver, ¿ya? ¿Cómo así? En una instancia, película, años 60, cierto contexto, liberación del cuerpo. En muchas partes del mundo, Occidente, acá también, ¿cierto? Votos y todo eso. Aún así, el tema no se aborda porque, claro, entiendo de que había cierta revolución para notar el cuerpo. O sea, exploramos y dijimos, tenemos un cuerpo virginal, jamás reproducido, pero hay un cuerpo. Pero ese impacto no llegó a todos, ¿ya? Esa construcción sobre el cuerpo no llegó. Y de alguna forma, al retirarse de las instituciones artificiales, iglesia, Estado, queda la sensación de que el cuerpo no existe, ¿ya? ¿Por qué digo que el cuerpo no existe? Porque la pregunta entonces ya no es en torno a dónde está lo sexual o a dónde están las nuevas definiciones sobre género, sino también digo que se adapta a eso también, está la postura de ubicar dónde está este cuerpo. Y si todavía hay cuerpo, eso que había que preguntarse, ¿qué cuerpo es el que queda? Es posiblemente que de pasar a entender el cuerpo, entendamos de que no existe lo sexual. Eso es, yo sé que es como una patada en la cabeza, pero es como plantearse de que al principio hay un espacio en que no hay significantes, ¿ya? Y a partir de eso, las irrupciones del patriarcado van poniendo significante en este espacio. O sea, lo que podría darse un espacio en que abre a sus sujetos, termina agrupándolos, segmentándolos unos con otros. O sea, como decía Lala, una persona rural no va a entender lo mismo que de género, no va a entender lo mismo de sexualidad, no lo va a vivir solamente. O sea, una praxis. Ahí no hay un lenguaje teórico, hay una praxis. Porque el patriarcal es mito. O sea, la esencia de algo patriarcal, o sea, antes se llamaba lo fálico, la esencia del patriarcal es el mito como creencia. Pero en esa creencia digo que no es fácil derribarlo porque las revoluciones también pueden pasar a ser totalitarias y anular nuevamente el cuerpo. Ponerlo a disposición del mercado, del capitalismo, ¿cierto? Y de muchas otras cosas más. Creo, no sé. Claro, como una mercancía, por ejemplo, ahora en este sistema neoliberal en el que vivimos, pues el cuerpo es una mercancía, es un objeto de la misma tecnología también a la vez. Y claro, pues como que va teniendo distintas significancias, como dice Juan, se le va dando distintas significancias y así también quizás el aborto se le dio esta cierta significancia en algún momento al crimen, que también sigue, se ha perpetuado de cierta manera esa significancia que se le ha dado. Y que quizás al modelo neoliberal también le facilita que tenga esa connotación de crimen también. Hay algo que me sucede con un poco como el mercado se ha apropiado porque el mercado se apropia de todo. De todo. Esperemos que no de este programa. Pero se apropia de todo. Quizás, ching, si trae una monedita por ahí. No. Pero claro, se apropia de todo. ¿Y cómo se ha apropiado de hablar de diversidad? Bajo el cuoteo. En cómo está construido
toda la mecánica y la rueda del entretenimiento del día de hoy. Es que yo creo que esa es la clave. Disculpa que con señor conductor. Pero claro, el neoliberalismo no actúa como el fascismo, ¿no? La bota del fascismo, que es esa imagen que es totalitaria, como decía Juan. De pronto el neoliberalismo de pronto es más estratégico, es de colores, ¿no es cierto? Más de merchandising, habla de las libertades individuales, ¿no es cierto? Milton Friedman, ¿no? Como que retoma todos estos postulados de Adam Smith, ¿no? Y los trae a colación. Y también hay que decirlo, ¿no? También existe como una mirada desde el empoderamiento femenino, ¿no es cierto? De que las mujeres no ocupen los puestos jerárquicos de las empresas. Por ahí alguna vez salió la gerente general de Cencosud, que era una mujer, ¿no? Las directoras del Fondo Monetario Internacional muestran ahí las personas mujeres, ¿no es cierto? Exactamente, y la diversidad sexual también se ha mercantilizado en ocasiones, ¿no? Entonces ocurre mucho que el neoliberalismo empieza como a absorber, a integrar demandas de los pueblos, de los movimientos sociales, perdón, y lo empiezan y muchas veces se caen en lógicas neoliberales, y eso es como lo complicado respecto a la epistemología liberal moderna, ¿no? Que hoy en día ya está prácticamente esta lógica del posmodernismo, ¿no? Que está absolutamente en boga, las sociedades líquidas, ¿no? Que se plantean desde ahí, y por eso hay que tener mucho cuidado, y muchas veces los movimientos sociales también caen, ¿no? en lógicas neoliberales. Los movimientos de izquierda también caen en lógicas neoliberales. El feminismo también ha caído en eso, sí. Y también claro, el modelo neoliberal también lo ha tomado y lo ha transformado en un producto. En ocasiones también después se vende como Disney. un producto. Disney, Sí. Gillette, no le funcionó. La Sirenita, por ejemplo. La Sirenita, claro. Que en definitiva como que absorbe, ¿no? Es como un animal que va como comiendo demandas que son absolutamente legítimas. Y por ejemplo la gente de izquierda que atesora tanto la plata también tiene que ver un poco con eso. Y por eso que es lo complejo. Yo creo que es lo complejo de entender que también somos hijos de los tiempos, que todas nosotros, por lo menos de esta generación, nacimos, por lo menos yo, a finales de los 80, ¿no? Me eduqué en los 90, una década absolutamente marcada por el neoliberalismo, la llegada de los mall plaza como concepto, que ya la plaza ya no era vista como un espacio de reunión comunitaria, sino había que ir al mall plaza a reunirse, perdón la Santiago referencia, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo muy bien, y con esto termino, en la comuna de La Florida, cuando abrió el shopping, que era como el mall de la clase media, porque antes estaba el Apoquindo, o sea, los malls como ya de las comunas más pudientes, y el shopping era como el shopping de la clase media, ¿ah? Y yo recuerdo notoriamente cómo el barrio se vio resquebrajado. Yo vi cómo muchas de las pichangas ya no se decían, no, ¿dónde está? No, están en el shopping. Voy a buscar un amigo, ¿dónde? No, están en el shopping. Y ahí poco a poco el neoliberalismo se empezó a sentar, porque siempre hablamos del neoliberalismo por la década del 80, cuando Jaime Guzmán redactó la Constitución, pero en términos culturales, cuando se instala culturalmente el neoliberalismo, es fundamentalmente la década del 90, cuando se instala el concepto de propiedad privada con muchas fuerzas, y hoy en día la propiedad privada está en el ADN del chileno y la chilena. Ya, si uno veía, por ejemplo, décadas anteriores, el concepto de propiedad privada era un concepto sumamente criticado, sumamente cuestionado, y hoy en día no hay ninguna postura política que se atrevería a cuestionar ese concepto, ¿no? Entonces, lamentablemente muchas de las reivindicaciones que se han planteado por los movimientos sociales en ocasiones, no siempre, indudablemente, son absorbidos por esta dinámica neoliberal, y también muchos elementos que tienen que ver con la diversidad sexual, con los derechos de la mujer también ocurren, lamentablemente. Me quiero ir muy atrás en el tiempo, un poco ligándolo al cine, para ver el tema que tiene que ver con la propiedad del cuerpo. No sé si vieron Frankenstein, Boris Karloff, muchos años atrás, que claro, es una película sobre la corrupción. Ese es el punto máximo de lo que trae, que es una mujer también, Mary Shelley,
que trataba de plasmar en su obra de Frankenstein. Pero quien cierto que dio la vuelta de tuerca después de la película que tomaba esta historia, era la novia de Frankenstein. Porque la novia de Frankenstein está enmarcada desde la misma corrupción, pero para crear un nuevo cuerpo, y un cuerpo para alguien, que va a ser propiedad de un otro, ¿ya? Que falla asquerosamente, pero es la propiedad del otro con un componente que se presume que tiene que ver con esta forma de amor romántico. Y hoy estamos conversando sobre piezas audiovisuales que hablan también sobre la propiedad del cuerpo. O sea, desde el aborto, yo soy la persona que hago un aborto y después, para poder adecuarme a una realidad económica que no quiero, tengo que ver si tomo pastilla o no tomo pastilla. En Niña No, Niña Menos nosotros tenemos que un poco escondernos, y claro, el metraje es interesante como pone estas imágenes de niñitos que son los mismos participantes de este fotomontaje, los realizadores del fotomontaje, y termina con una imagen de una adolescente que está en ¿cierto? No vamos a hablar todavía del tema de los tratamientos hormonales, pero ligándonos un poco de la propiedad de que yo tengo ¿dónde aparece esta? Yo sé que es muy común como desde la psicología poner etapas. ¿Está? Yo siento de que cuando digo que no hay sexualidad, borro un poquito las etapas, ¿cierto? ¿Por qué las borro de alguna forma? Porque siento de que en el caso, por ejemplo, de la adolescencia, ¿qué necesita un adolescente? Tiempo. Entonces, ¿pero tiempo para qué? Para explorar el cuerpo, para sentir el cuerpo, ¿cierto? El tema es cuánto de su entorno, sus vínculos más cercanos promueven esta forma de explorarse, no solamente, insisto, desde la sexualidad, sino que, porque, seamos sinceros, así como que todos recibimos muchos discursos de nuestros padres con respecto a la sexualidad. Y no sé qué tanto le habremos hecho caso, ¿me entendís? Como, claro, vendríamos a ser el Frankenstein, vendríamos a ser el objeto del deseo de otros. El tema es que para nosotros separarnos del deseo de esos otros necesitamos un tiempo. Y un tiempo no desde pasado, presente, futuro, sino que tiene que ver con el sentir de que es el momento justo, que no hay otro para hacerlo. Entonces, claro, la adolescencia se pone desde el otro lado, ¿cachai? Muy desde la salud, ¿cierto? Desde el bienestar común, de lo que creemos que hay que curarnos, de lo que tenemos que entender como que es sano, ¿cachai? Y no es tan así, creo yo. Claro, de lo que se adolece, como que claro, ya hay una cosa ahí. Mira, qué cuático, porque está descubriendo sí, algo. porque si en el fondo entendemos de que, por ejemplo, no hay tal sexualidad, o sea, lo sexual no existe, en el encuentro con un otro, lo que se juega ahí es como un perder, ¿ya? Y ese perder crea que ambos sean víctimas de algo. O sea, esto es muy cuático porque se me viene ahora nomás, pero es como decir, ¿qué se reproduce a partir del conjunto de dos sujetos o sujetas? Es un adolescente, un niño que puede ser adolescente, o sea, de una víctima, de victimarios, y eso es lo que yo tengo un poco ahí de resquicios todavía en analizar. ¿Por qué? ¿Entendí? ¿Por qué necesariamente hay que ser víctima ante el otro? Porque se deja algo. O sea, la mujer del video dejó mucho por tener 4 criadas. El hombre también tiene que haber hecho, pero creo como no puede hablar y solo lo que piensa en el proveer, el dar dinero y que te doy platita plata para el no remedio. puedes criar más, no, dejémoslo hasta acá. Pero ambos están súper condicionados, ¿me entendí? No sé si hay algo ahí tan... Claro, es que ellos. están condicionados por el contexto en el que viven, porque ahí aparece el contexto social, o el tema que se habla también mucho de las clases. La clase obrera o la clase trabajadora también vive otra realidad muy diferente a la clase dominante y que tiene el poder económico.
son muy diferentes las oportunidades que van a tener esas clases en relación a la salud que van a tener. Claro, y en esos años donde estaba tan marcadas las clases sociales, por ejemplo, lo que es el concepto del barrio obrero, que está muy fuerte en esas décadas, en la década del 50, el 60, el 70, que evidentemente existían agrupaciones sindicales que se agrupaban en términos por rama de producción y se conformaba un barrio obrero. Hoy día los barrios obreros ya prácticamente ya no se conforman los barrios de esa forma, ¿no? Se están conformando con otro tipo de variables, se están conformando a través del comité de vivienda, existen otros fenómenos que están a la base. Y además, un poco haciendo lo que hablábamos anteriormente, el modelo neoliberal también ha instalado no, yo ya no soy obrero, po. Yo ya tengo camioneta, tengo un plasma, tengo un celular, tengo un computador, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de nivel de endeudamiento para llegar a tener esos bienes, pero uno también de las grandes, como de los grandes triunfos neoliberales, no me gusta decirlo así, pero es así, que ya no hay proletario, hay propietario. Claro, porque una de las cosas que te pone el significante del patriarcado es que realmente no haya culpa. O sea, claro, te pueden hacer responsable, pero la responsabilidad llega como un tema valórico, ¿cachai? Pero la culpa siempre ha existido, de que el hombre es hombre y la mujer es mujer y de que la humanidad es humanidad, ¿cachai? Lo que realmente daña el sistema neoliberal es que te exime de culpa. O sea, de la culpa, porque hay culpa en ser obrero. ¿Por qué cambiarte el nombre? Es como, lo pongo así como en términos de una Coca-Cola. La Coca-Cola, cuando supo que era prácticamente que servía para limpiar cañerías, poco menos, se hizo una Coca-Cola Light, ¿cierto? O sea que le sacó la culpa. Aunque haya sido el mismo frasco con la misma compuestos químicos, incluso peor, ya el que te pongan ahí que azúcar sin azúcar, no sé, eso también te llena de significantes, porque es un cuerpo sin cuerpo, un saber sin saber, un dolor sin dolor. Y en relación a eso que dices tú, a pesar de eso, aunque el patriarcado saque la culpa o que te exima de culpa, aún así la mujer queda subordinada bajo ese contexto, porque aún así la mujer no puede decidir sobre su cuerpo y aún así la mujer finalmente es culpable si decide, por ejemplo, abortar. Y es la mujer la culpable, en ningún momento va a aparecer el hombre o la otra parte condenada. Así que aún así, si se exime de culpa, aún así la mujer sigue siendo culpable y sigue siendo subordinada del sistema. Es que esto es tan clásico como el hilo, porque la idea de amo, esclavo, como lo puede profundizar más Ariel, siempre ha estado esa lógica, y es de lo menos lógica que hay. Entonces, el amo y el esclavo es una cuestión que no transmuta, así como en el tiempo. Claro, en un tiempo más quizás le toque a otras personas esto. O sea, no solamente a la mujer, o sea, la mujer ya lo está viviendo en carne viva, pero también esto se va quizás después a transferir en hijos, en nietos, en una representación social que puede venir ahora, ¿me entiendes? Claro, un tema de clase inclusive. Claro. Por ejemplo, y no sé cómo lo vamos a hacer en la pospo de esto, la postproducción, porque de hecho hablar de lo que voy a decir implica que tenga que poner un pito, porque hay cosas de las que las redes no permiten hablar. Lemebel, cuando le preguntaban sobre su orientación sexual, él decía, yo no soy gay, porque eso de los cuicos, yo soy marico. En Perú hay un colectivo que se llama el colectivo, que son personas indígenas homosexuales. De hecho, hay muchos pueblos originarios que tienen el precepto de que las personas tenemos muchos espíritus, y esos espíritus son nuestras representaciones de género inclusive, y que la sociedad occidental a punta de espada lo eliminó. Cortó con una espada ahí los conquistadores españoles. A propósito de los días de octubre, ¿cierto? Es que un poco lo que decía la Ale, ¿no? Las identidades son tan diversas que la homosexualidad de Lemebel es completamente distinta a lo que puede ser Jordi Castell, ¿no?
Entonces, y ahí está de nuevo el componente de clase, que yo tanto hablo, porque hoy en día no se habla mucho de la clase, de clases sociales, mucho menos de lucha de clase, ya esas cosas son como que quedaron en el olvido. Ya hablar de eso es como, uno ya es como un ultra, cuando es por donde va un poco donde va la receta. Pero como decía Juan, como decía Alejandro, tú David, un poco sintetizando tal vez, la semántica, el significante, el significado va instalando ciertos mitos, como decía Juan. El patriarcado, si bien es cierto, puede ser pensado como un mito, pero es absolutamente tangible, ¿ah? No es algo que no es algo etéreo, que no tiene cuerpo, no, es algo que está en nuestro ADN, que yo creo que no hay persona que no tenga elementos patriarcales, lamentablemente, tanto hombres como mujeres, y otras identidades y géneros tienen cosas patriarcales, que es como algo envolvente. Desde que nacemos, poco a poco nos están educando bajo una lógica patriarcal, desde el humor, ¿ah? Desde la cultura, desde los símbolos, desde los cuerpos, desde las cuerpas. El patriarcado está presente. Y es por lo mismo que generar estos espacios de conversación ayudan tanto para reflexionar y tratar de despojarse. Yo creo que las nuevas generaciones han recorrido un camino que tal vez muchos de nosotros recorrimos más tarde. Antes, mi padre, por ejemplo, me decía que fue comunista. Mi papá es comunista de los 14 años. O sea, imagínense, tiene 65 años y él ha sido militante del Partido Comunista desde los 14 años. O sea, ha sido más tiempo militante del Partido Comunista que no haciendo parte. Y él me decía que la reflexión de género era prácticamente inexistente. O sea, por ejemplo, a mí me decían, muchas de mis compañeras nos decían a nosotros los compañeros que hiciéramos las cosas que ellas querían comentar en una asamblea, porque no les daban la palabra, porque la dirección general, la comisión política era liderada por hombres. Si uno ve, por ejemplo, el proceso de Allende, era eminentemente masculino, uno ve la batalla de Chile del documental, fundamentalmente masculino. Entonces yo creo que hemos estado en deuda, los movimientos sociales, insisto, han estado en deuda para poder instalar esta variable que tiene que ser explícita. En buena hora Harvey Milk lo plantea, lo posiciona, lo que también buscaba también ahí era un poco articular todas estas minorías, ¿no? Que en realidad no son tan minorías, poder articular políticamente con los sectores negros de la sociedad norteamericana, con la diversidad sexual, y desde ahí empezar a generar como una articulación política para poder hablar de lo que no se habla, como ustedes lo dijeron en algún momento, visibilizar lo invisible. Ahí está un poco lo interseccional, que es esto de cómo se cruzan niveles de exclusión, porque hay excluidos entre los excluidos. Entonces no es lo mismo una mujer de la clase alta que una mujer pobre frente al mismo fenómeno del aborto, que la que aborta siendo pobre sea presa y la otra tiene una apendicitis. Justamente, pues ahí también está, influye, ¿verdad? La clase y también esto, pues por ejemplo, una mujer blanca no tiene las mismas problemáticas que una mujer negra o una mujer indígena. Ahora, chicos, para ir un poco cerrando esta conversación. No, David, ya nos vamos de nuevo. Sí, ya nos vamos. Pero ¿cómo tan rápido? Ya, un poco para ir... bueno, hoy vimos piezas que están disponibles para todo el mundo en la Cineteca de la Universidad de Chile, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, están en YouTube, en arcade.org, pueden encontrar en todos esos lados. ¿Qué les recomendarían, unas recomendaciones de cine respecto a que podían abrir más aún la conversación o futuras conversaciones? Como dejarles esa tareita a nuestros auditores y auditoras. ¿Te refieres a aconsejar una muestra cinematográfica? Sí, yo tengo la mía. A ver, por favor. Sí, recomienda tú. ¿Comienzo yo? Ya, vamos. Quiero comentar una película que hace muy poquito se estrenó, que se llama Casandro. Casandro, protagonizada y producida por Gael García Bernal, actor mexicano. Es la historia de Casandro, uno de los
luchadores que revoluciona el género de lucha libre mexicana dentro de un subtipo de peleadores que se llaman los exóticos. Nosotros cuando pensamos en lucha libre, pensamos mexicana al menos, pensamos en máscaras. Los exóticos, personajes drag generalmente, algunos hetero, otros gay, pero drag, estaban sin máscaras, siempre. Y el protagonista es una persona real, Casandro todavía está vivo, y que decide crear este personaje drag porque los drag y los exóticos no ganaban, y él quería crear uno que sí ganase. Y que fue muy popular, y llegó a pelear contra el hijo del santo. Entonces la historia es bien interesante respecto en cómo es cómo se da toda la vida de este personaje, los altos y bajos que conlleva su historia, y sobre todo en algo que es tremendamente un género de entretenimiento tremendamente masculino y machista, que es la lucha libre. ¿Ya? Entonces, Casandro es mi recomendación del día de hoy. Creo que está en Amazon Prime. Amazon Prime, mándanos dinero. Así que creo que está allí. Así que. Ay, nuestro auspiciador. No. Pero si podría hacerlo. Ya. No, ya, mira, yo voy a recomendar otra película. Me voy a quedar también en el Cono Sur. O sea, en el continente latinoamericano más bien. Una película que me gustó mucho en su momento, ¿ya? Y bueno, hasta el día de hoy la encuentro bastante plausible. Es Y tu mamá también, que es una película con Diego Luna. Y un poco habla también habla de esto, ¿no? De las identidades sexuales, de la heteronorma, sutilmente, ¿ah? Tal vez el devenir de la historia de la trama es como una cebolla, ¿no? Que poco a poco va sacando las cáscaras y va llegando como a la médula espinal, y un poco trata de reflexionar respecto a cómo algunos impulsos la heteronorma, como que nosotros vamos privándonos, ¿no? De esta como de pronto esta lógica de experimentar nuevas sensaciones, de poder abrirse a otras posibilidades, y como decía Juan, como este mito del patriarcado, vamos como segmentando nuestro placer y nos vamos como obligando a sentir de una forma, la cual no tiene por qué ser tan dogmático esto de hecho todo lo contrario, puede fluir, puede ser flexible. Así que yo me quedo con esa película, Y tu mamá también, una película mexicana, no sé cuál plataforma virtual la está dando, así que no sabría decir si es Amazon Prime Video. Pero está fácil de encontrar, eso sí, es lo bueno, ¿cierto? Así que ya sabes, ya, Y tu mamá también. Bueno, yo no venía preparada para esto. Sí, no venía preparada. Pero voy a recomendar una película. Me voy a salir de acá de un poco del cine arte. Voy a recomendar una película más comercial que salió hace poco. Y bueno, se va a sorprender quizás, pero voy a recomendar Barbie. Y voy a recomendar Barbie porque realmente me sorprendió la película, porque encontré dentro del desarrollo de la misma una especie de sátira a las construcciones de género. Y creo que sí, me sorprendió. Nunca pensé que yo iba a ver eso en la película Barbie. Porque claro, está Barbie que empieza que va como esta muñeca que creó de cierta forma el capitalismo, pero lo que hizo el director con la película y la propuesta que tiene es muy interesante en relación a cuestionar y a reflexionar sobre cómo la sociedad construye y nos da estos papeles de género tanto a hombres, mujeres o diversidad sexual. Así que la recomiendo, las personas que aún no la han visto o que tienen ciertos prejuicios a la película. Como yo. Como Ariel o como cualquier persona que piensa que va a estar más centrada al tema de lo típico de Barbie Ken y que tiene que va de compras o que de cierta manera usa muchos looks y es la muñeca rubia y con un cuerpo perfecto, se van a sorprender, así que véanla. Dos cositas. Una, ¿te compraría la Moyo Dojo Casa House? Sí. Muy bien. Y la otra, Sí. ni tan spoiler, tiene capítulo de Barbie. Así que la pueden buscar en YouTube o en Spotify
pueden buscar el capítulo dedicado a la película Barbie. Ya, tampoco había pensado en una película, pero a ver, bueno, creo que una película recomendable son la trilogía de Blue, Blanco, Rojo y Azul, ya, que cine francés, me acuerdo. Sí, es francesa. Porque, a ver, no creo que toque temas de aborto, sí, puede que me haya olvidado por ahí, pero sí lo que está previo a cómo empezamos a sentir, ¿ya? Y todo eso que hablaba yo sobre la sexuación no lleva a lo sexual porque lleva más hacia lo erótico, ¿ya? Todo aquello que nos hace en cierto equilibrio con el entorno puede llamarse como un acto erótico. Entonces, esas tres películas hablan muy bien de cómo las tres son protagonistas mujeres. Ven no solamente el amor romántico, sino los ideales, las creencias, todo lo que hemos hablado hoy día y cómo se representan muy gráficamente en esos tres colores, ¿ya? Véanla, si no, no les cuento nada. Y la bandera de Francia. Y la bandera de Francia también. ¿Por qué? Porque mira, ¿por qué lo digo también? Porque tiene que ver mucho con desde cuando se empezó a hablar de mucho de esto que es de la Revolución Francesa, ¿ya? Y ahí hay un buen punto, que quizás puede ser para otra instancia, ¿ya? Porque la Revolución Francesa marcó algo, pero también borró algo, ¿ya? Sí. Así que, chiquillos, palabras al cierre, para ir terminando. ¿De acá para qué? Ya, bueno. A ver, bueno, le dimos harto al patriarcado, ¿cierto? Y le dimos harto también ahí hasta salió la figura del padre también ahí, ¿cierto? Incluso hablamos ahí, Gabriel, sobre su papá comunista. O sea, es inevitable incorporar la figura del padre en esto. Y creo que ahí hay un gran tema, ¿ya? Hay un gran tema porque, así como decía que antes, en la película incluso lo significante estaban aparte de ahí del proveedor que no tenía más plata para tener otro hijo. Bueno, acá hablamos en un contexto, lo contingente en Chile es que no hay proveedores. Entonces eso le atañe un análisis más contingente, ¿cierto? Ya que no hay ni proveedores, ¿qué hay? ¿En dónde está? Ya, pero no, para no darle tanto a esa figura de padres ausentes, también hay que revisar, yo creo, la relación del super yo femenino, ¿ya? Creo que hay una conexión, un conflicto. Cuando digo conflicto no es que esté todo mal, ya, sino que todo tiene conflicto entre la relación madre-hija. Creo que hay un punto de análisis interesante para desarrollar después otros temas. O sea, cómo se configura la relación. Ya tenemos muy archisabido la relación del padre y ya sabemos todas las consecuencias que nos ha traído seguir esos significantes. Pero ahora viene yo creo que un tema muy contingente es también restablecer cuál es el lenguaje, el no lenguaje, lo que se siente, lo que no se siente en esa relación de esos dos sujetas. Me gusta mucho la reflexión que dio Juan. Estoy muy de acuerdo con eso. Creo que es súper interesante profundizar en la relación madre-hija y los significantes que tiene. Creo que hay muchas cosas que hay que ver ahí, que hay que tienen que salir como a la luz y quizás de ahí sanar ciertas cosas también como individuos y como sociedad en relación a esta figura, lo de la culpa justamente, y desde ahí deconstruir y construir una nueva forma de relacionarnos con nosotras mismas como mujeres, de relacionarnos nosotras mismas como mujeres, como madres, como hijas y como el ser mujer, como compañeras, como parejas, esposas. Y eso, estoy muy agradecida, estoy contenta por este nuevo conversatorio y
eso, espero que continuemos y que siga esta lista de spoiler. Bueno, yo la verdad quisiera partir agradeciendo la propuesta, la iniciativa. Si bien es cierto, la segunda, no, bueno, en estricto rigor es la cuarta jornada, considerando cada una de ellas, ¿no? Pero esta es la segunda versión, por así decirlo, y agradecido de todo el equipo de poder gestar esta iniciativa. Creo yo que ocupar los espacios públicos es una de las formas para apropiarnos de estos, así que en ese sentido mis más sinceras felicitaciones. Y bueno, yo creo que se tocaron muchos temas, de temas políticos, temas familiares, temas emocionales, que todo tiene que ver con todo. Esto es un todo integrado que a nivel analítico uno va segmentando, uno va diferenciando, pero está todo integrado. Y por sobre todas las cosas, yo creo que lo importante para las personas que van a ver este programa, llevarse estas reflexiones para la casa, discutirlo con sus seres cercanos, a nivel familiar, a nivel de hogar, porque muchas veces no tenemos una conexión emocional tan acentuada. Nos pensamos, el modelo neoliberal que tanto hablamos, nos piensa como entes productivos, cuando en realidad somos seres emotivos. Tenemos emociones. Humberto Maturana señala que antes de tener una capacidad de raciocinio, tenemos una capacidad emotiva. Si nosotros tenemos una emotividad regulada, bien educada, tenemos mayor posibilidad de razonar de manera mucho más fructífera. Así que el llamado es justamente ese, a conectarnos con nuestras emociones y desde ahí poder contribuir al bienestar comunitario. Eso sería. Bueno, yo primero que todo agradecer aquí a la Ale, a Juan, aquí a ti Ariel, que aceptaron la invitación nuevamente para este segundo ciclo de tertulias dentro de este proyecto que creció un poquito, que nos permitió traer cine a la Pobla. Al señor Perillas. Agradecer también a quienes están tras bambalinas, a Don Perillas, acá al Nelson. Al perrito aquí. El perrito, Copito, que viene también acá, que estuvo también. Este es nuestro extra. Que estuvo también, ha ayudado bastante acá. Ahí al Benjo que anda con la claqueta. A la Vale que nos hizo el traslado de todo. Y de todos quienes están acá. A Claudia que me ha visto las platas para que esto cosas se puedan comprar. Así que ella era. Sí. ¿Ah? Y bueno, también respecto a los temas que conversamos. El cine es movimiento y nos habla a través de lo sucedido, de lo acontecido en los metrajes. Creo que mi invitación a través de este programa y los programas que se hacen en este canal está en tomar lo que las y los directores nos traen y que poder dialogarlo, poder conversar sobre las realidades que ellos nos permiten transitar, nos permiten recorrer, nos permiten visitar. Invitarlos a que se puedan suscribir a este canal. Ahí le pueden poner un me gusta, la campanita ahí para que les avise todos los programas que van a salir y que pueda estar también en las distintas plataformas en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox y YouTube. Y también véannos en nuestro Facebook, en nuestro Twitter e Instagram o por supuesto en la página web www.nitanspoiler.com. Eso así, ¿ah? Que compre la polera ni tan spoiler también. Sí, se viene. ¿Se viene? Se viene la polera. No te puedo creer. Se viene la polera, se vienen los tazones, se viene todo eso. Ahora sí. Mercado, ching. Modelo neoliberal, ching, cumplimos. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Chao. Chao.